Buenos días, bienvenidos a Encuentro Extra. Correcta la decisión del gobierno de no acceder al interés de los Estados Unidos y el primer ministro Ariel Henry de llegar a territorio de la República Dominicana en momentos en que tenía impedimentos de llegar a Haití, de la que nos libramos. Desde un primer momento dije, no es correcto, no es posible, no es inteligente, no se involucraría en un conflicto tremendo, porque las bandas armadas y los grupos económicos y políticos vinculados, desde el día 1, están tratando de arrastrar a la República Dominicana al conflicto haitiano, porque es diferente muchas naciones negadas a meterse en Haití, nada bueno que buscar, ¿no? Riquezas, nada. Si hubiese oro allí, bueno. Y siempre ese intento de que República Dominicana se encargue de ese problema. Ustedes comparten un mismo territorio, una misma isla, deben entenderse. Entonces, siempre tratando de arrastrarnos, porque, repito, es diferente un conflicto interno a que ya hubiese sido un conflicto entre dos países. Interviene ONU, OEA, todo el mundo, y los culpables siempre seríamos nosotros. No lo lograron, entonces mal hubiésemos hecho. El momento de que Henry sale a reunión en Guyana, reunión de CARICOM, y luego a Kenia para validar la asistencia a la policía de Haití, no encuentra cómo regresar. Los grupos armados dificultan las operaciones del aeropuerto Tuven-Louverture en Puerto Príncipe y también bloquean otros aeropuertos. Estados Unidos tiene ya en su territorio a Ariel Henry, en New Jersey. Entonces, ¿cómo es posible que haga la gestión para que parta a la Española, teniendo aquellos aeropuertos bloqueados? Necesariamente iba a venir a suelo dominicano, con el inconveniente, como explicó la autoridad dominicana luego, de que no había plan de vuelo, no era pasar por aquí, era quedarse aquí. Imagínense el conflicto internacional, que Ariel Henry hubiese estado en territorio dominicano, no podía pasar a otro lado, tratando de gobernar desde aquí, con bandas, grupos políticos y armados y económicos que rechazaron su continuación. Nosotros metidos de lleno en el conflicto. Él mandando instrucciones, desde aquel lado negándola, porque Estados Unidos, desde que vio la dificultad, comenzó a negociar con esos grupos, y hay intensas negociaciones para que no se Ariel Henry, formar un gobierno de coalición de otros grupos y tratar de crear el ambiente para la posibilidad de elecciones en agosto del 2025. Pero, ¿quién estaría a cargo? Philippe, delincuente, condenado hace poco por lavado de activos proveniente del narcotráfico y en cárcel de los Estados Unidos. O Cherizier, el famoso barbecue, otro delincuente. ¿Quién estaría a cargo? O Estados Unidos se decantaría por la fórmula de que no importa quién, sino alguien que ponga control. Y a veces usted le da al malo de la clase la responsabilidad de la disciplina y a veces lo logra. Pero sería una fórmula terrible, lo que implica que nosotros seguimos en altísimo riesgo, riesgos de seguridad, con ese desarrollo. Henry fuera de juego, con lo que se esté elaborando en aquel laboratorio. Un asunto complejo. Ahora, imagínense a Ariel Henry aquí. Comida, alimentación para él y su familia. Seguridad para él y su familia. No tuvimos ya un presidente centroamericano aquí durante un tiempo, recuerden, hace unos años, el hombre del sombrero. Pero nosotros no teníamos ningún conflicto en ese momento con aquel país. Imagínense con Haití
los grupos armados atentando contra intereses de la República Dominicana en Haití. No solo en la frontera, sino en el mismo Puerto Príncipe. Nosotros tenemos embajadas y consulados en aquel territorio. Y nosotros metidos en el centro del conflicto. Nos libramos de eso y los norteamericanos deberían ser un poquito más considerados. Porque queriendo tirar esa vaina, como se dice en buen dominicano, es un asunto que no es de aliados ni de amigos. Usted lo tiene en su territorio. Usted tiene todo el poder. Usted dice que es importante que esté en Puerto Príncipe, al menos de la boca hacia afuera. Pues instálelo. Usted tiene la manera de hacerlo. O llevarlo, entrar por alguno de los puntos, llevarlo a un punto cercano, y luego en un helicóptero, en el mismo Puerto Rico, en un helicóptero militar o lo que fuere, por una playa, con todas las embarcaciones que tiene Estados Unidos. Lo podían hacer. A nosotros. Nos libramos de esa y a ver qué sale, repito, en aquel confuso laboratorio en el lado oeste de la isla. Pero allá, sin involucrarnos, ONU, Kenia, Estados Unidos, los grupos políticos empresariales y armados de Haití que hagan sus acuerdos y tomen las decisiones. Nosotros seremos siempre solidarios con el pueblo haitiano y a disposición de colaborar, pero sin que nos involucre. Creo que eso es la mejor manera. José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de ADOZONA, Asociación Dominicana de Zonas Francas, está con nosotros. Vamos a hablar de ese tema de las zonas francas que el presidente mencionó en su discurso y siempre es un tema de discusión, la cantidad de empleos que genera, sostenibilidad a partir de nuevos esquemas en el mundo. En fin, siempre es interesante este tema de las zonas francas. Vamos a comerciales, regresaremos en breve. José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. Está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buen día. Gracias, Cristian, por la oportunidad de estar aquí en Encuentro Extra. Primera ocasión. Qué bueno. Siempre hay una primera vez. Sí, sí. En las zonas francas, para comenzar por el tema histórico de discusión, siempre se ha hablado del fin de las zonas francas, de la conveniencia, de la inconveniencia de zonas francas, de que producen pero se lo llevan. En fin, como que siempre está eso en la polémica, qué tan buenos son los empleos de zonas francas, qué ha pasado luego de que tenemos tecnología como puntal fundamental en el mundo, con ese tipo de zonas francas. Y no nos acabamos de poner de acuerdo con relación a ese tema, al menos en las discusiones públicas muy conceptuales, porque sé que ustedes tienen muy claro, muy definido lo que quieren, hacia dónde van. Bueno, quizás lo del fin del modelo sí en algún momento se mencionó, pero realmente quizás la coyuntura en ese momento fue una coyuntura de la crisis con la entrada de China a la OMC, que trajo una crisis en el sector textil y que devengó en una pérdida de unos 60.000 empleos, donde el país entero fue afectado, de manera muy especial toda la región del Cibao, donde prácticamente hubo un antes y un después, y se sintió en los restaurantes, en los hoteles, en las compras minoristas, en las ferreterías, porque se perdieron muchos empleos. Pero creo que las zonas francas han probado su resiliencia y a partir de ahí la zona franca se ha totalmente diversificado. De hecho, tengo un cuadrito aquí que me gustaría compartirlo contigo, que es lo que es cómo eran una fotografía del 2010, cómo estaba dominado por el sector textil, ¿verdad? Que es la parte roja.
Pero fíjese ahora, ya en el año pasado, el azul es el 31% de las exportaciones corresponden a dispositivos médicos, que es nuestro principal renglón de exportación. Y se nota ahí 2010, la mitad, un poco más de la mitad, y luego cómo cambia. Sí. Ahora el dominante es... Dispositivos médicos es el principal renglón de exportación de la zona franca y de la República Dominicana. Se exportaron el año pasado 2.500 millones de dólares. Y luego seguido por dispositivos eléctricos con 1.175, manufactura de cigarros, como sabemos somos el principal exportador de cigarros del mundo, con 1.168 millones, y la parte textil que se ha recuperado con 1.038 millones de dólares. O sea, por primera vez el año pasado, República Dominicana, o por lo menos la zona franca, tienen 4 categorías de productos sobre los 1.000 millones de dólares de exportaciones. Entonces es un sector que está totalmente diversificado, no solamente a nivel de renglón productivo, sino también de procesos productivos. Durante todas estas últimas décadas se ha transformado, procesos cada vez más sofisticados. Lógicamente hay mucha presión en la parte del capital humano que se demanda, que es si tú me preguntas cuál es el principal reto, te lo adelanto, que es la parte de capital humano, porque queremos lógicamente atraer empresas más sofisticadas o procesos más sofisticados, pero eso demanda de un nivel de conocimiento cada vez más. ¿Ustedes tienen alguna articulación, comunicación con ITLA, Infotep, etcétera? Constantemente. Lograrlo. Nosotros en Adozona, por ejemplo, tenemos 5 clusters. Dispositivos médicos, electrónicos, textil, call centers y de logística. Y básicamente ahí se agrupan los gerentes de las principales empresas de esos sectores y determinan cuáles son las iniciativas que se requieren para ellos ser más competitivos y para continuar expandiéndose y generar más empleo y ser más atractivos como país. Y te digo que el principal punto de agenda siempre es en la parte de capital humano. También está en la parte de encadenamientos productivos, pero la parte de capital humano es fundamental. Entonces eso nos lleva a estar en contacto constante con Infotep, por ejemplo, que es un gran aliado, siempre lo ha sido durante los últimos 30 años para la zona franca, con el ITLA, con los institutos técnicos profesionales como es el Loyola, el Instituto Politécnico de Jaina, y lógicamente con las universidades. O sea que antes del 10 era aprenda a coser, aprenda a ensamblar. Ahora es, ¿qué tipo de recomendación harían a estudiantes, a aquellas cosas que le decían a uno de muchachos, que era médico, ingeniero, abogado? ¿Qué cosas ustedes les dirían a los jóvenes ahora que se interesan por estudiar para trabajar? Bueno, ¿Qué deberían hacer? Mi hijo está en el último año de bachillerato, o sea que yo le voy a decir a ellos lo que yo le estoy diciendo a mi hijo. Exacto. Estudia ingeniería. Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería industrial. Todo eso es ingeniero inmediatamente en zona franca es algo muy demandado. Pero si usted no quizás es de una clase un poquito de menor ingreso, ponte a hacer tus estudios técnicos, búscate a Infotep, gradúate. ¿Qué cosas? Bueno, Infotep, por ejemplo, tiene operador de manufactura electrónica, que está hecho para zona franca, operador de dispositivos médicos, inglés para call centers. Call centers, hay 90 empresas de zona franca, de call center, por ejemplo. Ahora mismo, si tú tienes más de 18 años y tú dominas el inglés, tú puedes entrar ganando 35,000, 40,000 pesos. Sí. Como uno decía antes, zona franca, que para 5,000 o 6,000 pesos la gente se pone explotada. Bueno, mira, una cosa que determinó un estudio que hicimos el año pasado, la zona franca del 2018, el salario promedio de zona franca pasó a ser superior al salario promedio del resto del sector privado formal. Sí, el año pasado inclusive lo superamos en un 10%. O sea que ya eso, y eso se debe básicamente, y voy a compartir esta. En promedio estaríamos hablando de... Mira, amigo. Vamos a ver si... Vamos a ver hoy... La composición de la empleomanía en zona franca. Correcto. Vamos a grabarlo. Esa es la... Ok. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, ahí ves que anteriormente
la mayor parte, si nos vamos a los años 1980, 90, estamos hablando de un 90%, pero esta es una fotografía en el 2006, todavía el 84% de los empleados de Zona Franca eran obreros. Y ya el año pasado, una tercera parte de los empleados son técnicos y profesionales. Entonces, realmente es ahí que está el gran reto de poder tener ese capital Entonces humano. ya tenemos... Y lógicamente esto significa también mayores salarios y eso, y por eso es que ya el promedio del salario pues, ha aumentado a través de los años. ¿Qué en la composición de extranjeros dominicanos en Zona Franca que tenemos? No me sé el porcentaje exacto, pero anteriormente los gerentes cuando venían eran gerentes norteamericanos, pero ya los gerentes ya son dominicanos. Yo te diría que 97%, 96%. No hay mano de obra, por ejemplo, del vecino país, no hay mano de obra, pero un asunto de diferencias culturales quizás y eso, pero no. Si hay extranjeros, te diría, sería norteamericanos, algunos quizás... Venezolanos, cubanos, venezolanos. No, algunos europeos que vienen para enseñar el funcionamiento de algunas maquinarias nuevas, pero el empleado de Zona Franca somos dominicanos, son dominicanos y empleos formales, que es muy importante. El 100% de los empleos en Zona Franca son empleos formales que están lógicamente cubiertos con la seguridad social, sus pensiones, su seguro de salud. No sé si está acá, pero de la composición del empleo general en la República Dominicana, el empleo formal, ¿qué nivel tiene Zona Franca? Nosotros representamos el 12% del empleo formal de la República Dominicana, según la TSS. Y como te dije, el 100% del empleo de Zona Franca es formal. Es formal. Entonces, Formal significa que tú estás registrado en la Seguridad Social. Correcto. En aquellos momentos, porque hay que hacer la comparación para ver el desarrollo, en un momento se habló de que habían una serie de zonas francas que pertenecían a asiáticos, e incluso se hablaba, en algunos momentos, gente que hasta trata mal a los obreros, hubo algunos conflictos y eso se hablaba de algunas, bueno, no voy a mencionar países, pero de algunas naciones que tenían importantes zonas francas en República Dominicana, y había ese tipo de comentarios, no sé hasta qué punto ciertos, pero quisiera saber si esa composición se mantiene, ha bajado, ha subido, bueno, ha sido desplazada. Como sabemos, en los años 70 y 80 el sector era fundamentalmente un sector ensamblador, textil, aunque también había calzados y otros, pero era muy textil. Entonces sí, en esa industria está muy dominada por la inversión asiática. Y en ese momento sí, había una inversión asiática que tenía unos estándares laborales, unas costumbres laborales, que sí trajeron ciertos episodios que todavía 40 años después no lo siguen sacando. No lo siguen sacando. Pero ya esa inversión no existe. Sí hay, por ejemplo, hay una inversión en Barahona importante, que dicho sea de paso es el principal empleador de esa provincia. Pero después, por ejemplo, en la parte textil, las principales inversiones son norteamericanas y canadienses. Ahí tenemos, por ejemplo, a Hanes y a Gildan, que es canadiense, Hanes norteamericana, lógicamente, que son los principales productores de ropa, ropa interior masculina. Y son inversiones excelentes, tienen sus propias, las telas las producen aquí. No sé, el que va para el Cibao y pasa por los arrozales de la Falcon Bridge, ve una gran planta ahí, ve muchos contenedores, ese es el molino de tela de Hanes, que dicho sea de paso, la tela que se produce en Zona Franca por esas empresas representan el principal renglón de exportación hacia Haití, porque esa tela se produce aquí y va a Haití, y allá como tienen unas reglas de origen especiales debido a las legislaciones Help y Hope, unas condiciones especiales, pues se envía Haití para entonces ya lo que es la parte intensiva en mano de obra, que es el ensamblaje, que es la parte de la costura. ¿La situación de violencia en Haití alteró de alguna manera esto? Cuando han habido problemas, sí, claro que el arte ha dado, sobre todo en la parte de Puerto Príncipe.
alterado mucho. En Puerto Príncipe es que está la zona franca más grande. Pero en el caso, por ejemplo, de Codevi, que es de nuestro interés porque es una inversión originalmente dominicana, que aunque está en la frontera, aunque está en el lado haitiano, pero está en la frontera y depende mucho, lógicamente, de los procesos que se realizan y de los suplidores dominicanos. Esas operaciones, a pesar de los grandes problemas que han habido, sobre todo en la capital, que está operando con normalidad, estamos hablando de 20.000 empleos haitianos, que vienen sobre todo de Juana Méndez, que se quedan en su país, y es de gran importancia de que esos procesos se mantengan inalterables. Bueno, vamos a comerciales. En breve, de nuevo, José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de Adozona. Continuamos este encuentro extra con José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozona. En la discusión política hablamos mucho de que el gobierno que surja de las elecciones de mayo, ya sea que el presidente Abinader se quede o alguien de oposición gane el proceso, necesariamente debemos enfrentar una reforma fiscal. Siempre que se habla de reforma, se habla de los 200.000 y tantos millones de gasto tributario. Esto es de las exenciones. Uno dice, bueno, pero yo soy clase media, se carga por lo relativo al empleo informal, nos cargan a 40 y tanto, a 30 y tanto los impuestos. Si hay nuevos impuestos, va sobre los que estamos identificados y seguros. Entonces, se mencionan las zonas francas. ¿Y cómo ustedes ven estos planteamientos? ¿Qué tipo de sacrificios se podrían hacer? ¿Cómo recomendarían orientar unos cambios que necesariamente el gobierno, el que sea, necesita más recursos? Necesita mucho más recursos. Hay lo que llaman una deuda social enorme, y si no hay más recursos por impuestos, bueno, tenemos que seguir con los préstamos y ya los préstamos van muy, muy lejos. Sí, sí, es correcto. En lo que se refiere a zona franca, siempre cuando se habla de reforma tributaria, viene el caso del gasto tributario, de los incentivos. Pero yo creo que en el caso de los incentivos, yo creo que hay que tomar en cuenta siempre dos cosas. Primero, si el incentivo es costo beneficioso para el país, y segundo, también un poquito el escenario, la competencia internacional. En la zona franca, te mencioné que el año pasado se hizo un estudio de lo que se llama costo-beneficio. Determinó que la zona franca inyectan a la economía 411.507 millones de pesos. Eso es, si lo toman ahí. Impacto en el PIB. Eso básicamente es la sumatoria de todos los salarios, los gastos internos que se hacen. ¿Nos describes rápidamente un poquito el impacto indirecto? Básicamente eso suma 411.000 millones de pesos. Cuando tú comparas eso con el gasto tributario que se le atribuye a la zona franca, que es bueno, si me fijas eso, por favor. Vamos a ver, impacto directo, indirecto e inducido. 7.6 sí. Cuando tú comparas eso con esos 411.000 millones con el gasto tributario que había en ese año, en el 2021, eso te da una relación 14:1. O sea que por cada peso de gasto tributario que se le atribuye a zona franca, que es bueno decir que el gasto tributario es una figura, porque a la zona franca no se le da dinero, ninguna empresa de zona franca recibe dinero, es la valoración de un incentivo. Que pudiéramos cuestionar también cómo se valora, etc. O sea, se le da un peso y genera 14. Genera 14. Entonces,
yo creo que un 14 por 1, cualquier negocio donde tú inviertas un peso, que en este caso no hay una erogación, y tú como economía recibes 14 de beneficio, pues yo creo que es muy buen negocio. ¿Las exenciones en zona franca son específicamente de? Se calcula el impuesto sobre la renta y la parte de arancel, impuesto selectivo al consumo, pero, por ejemplo, en el caso de impuesto selectivo al consumo, hay cierta producción de ron que se realiza dentro de zona franca, pero eso cuando sale al mercado local paga mucho más impuestos que si estuviera fuera de zona franca, incluyendo el impuesto selectivo al consumo. Fuera de la parte de ron, o sea, cualquier producto que sale al mercado local de zona franca tiene que pagar un 3.5% sobre el valor total del producto, más el arancel que corresponde a ese producto si viniera de fuera. Por eso es que prácticamente no se puede vender al mercado local de zona franca. Es prácticamente una barrera de protección a la industria que no está en zona franca, pero para mí como consumidor no lo veo muy agradable en que productos de clase mundial, por ejemplo, un dispositivo médico que se producen aquí, que se compran en todos los hospitales del país, no pueden ser comprados localmente, hay que importarlo porque hay esa barrera. Pero ese es otro tema. Pero siguiendo con la parte del incentivo, también hay que tomar en cuenta que las zonas francas están en 135 países del mundo. Sobre todo, y me voy a referir solamente a los vecinos, que son los centroamericanos, que son nuestros grandes competidores, ¿verdad? Los componentes del DR-CAFTA. Correcto. Todos esos países tienen regímenes de zona franca tan o más atractivos que el de nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cambiar las reglas de juego en zona franca, porque el 75% de la inversión en zona franca es extranjera. Entonces, aunque... 75%. Aunque los rostros siempre que estamos defendiendo la zona franca somos dominicanos, porque el extranjero no va a ver, ¿sabes? Por 75, mayoría norteamericanos y los demás. Sí, el 40% de la inversión total es norteamericana. Después la parte se distribuye en europea. Los segundos serían canadiense y luego tenemos italiano, alemán y algo asiático. Pero el 25% sí es dominicano, que es sobre todo lo que corresponde a los parques industriales, que son los desarrolladores de los parques, que son los que atraen entonces esas inversiones y construyen las naves, rentan las naves. A nivel geográfico, la distribución de la zona, me gustaría que ahí también hablemos de lo referente a incentivar la zona fronteriza, que es un tema que también se trata y que en el pasado genera una controversia con un tipo de empresa que se instaló por allá. Las zonas francas generalmente están alrededor de núcleos poblacionales por el tema de la mano de obra y también de los requerimientos técnicos que se necesitan. Por eso es que la mitad del negocio está en el Cibao, sobre todo en Santiago, en La Vega también hay una presencia importante, Puerto Plata, Moca, pero en Santiago sí hay una gran concentración de zona franca. En el Gran Santo Domingo están parques muy importantes. De hecho, el 40% del empleo en la provincia de San Cristóbal, Jaina, corresponde a empleos que generan en zona franca. Sí. En Santiago es el 25%. Uno de cada 4 empleos que se generan el sector privado formal, me estoy refiriendo al sector privado formal, uno de cada 4 empleos es de zona franca, igual que en San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, 22%. En San Cristóbal es el 40%, porque ahí hay unos parques. ¿Cuáles son esos parques? Eso está el Parque Itabo, el Parque Industrial de Itabo, donde hay una gran concentración de las empresas de dispositivos médicos. Está el Parque de Nigua, y hay muchos otros parques ahí ya de menor tamaño que generan. O sea, que en el Parque Itabo estamos hablando de 20.000 empleos formales, en Nigua estamos hablando de otros miles. En el Gran Santo Domingo estamos hablando, por ejemplo, de Zona Franca Las Américas, que tiene 20.000 empleos, Zona Franca San Cristóbal. En San Pedro de Macorís, el Parque de San Pedro de Macorís, que es el parque público, todo lo que te mencioné anteriormente son parques privados. En Santiago sí hay una corporación Zona Franca Santiago, que es mixto. En San Pedro de Macorís es un parque público, pero que durante los últimos años se pasó los servicios a ser administrados por el sector privado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y ventajas o desventajas? Para el inversionista, el costo de la renta y la calidad de los servicios. Entonces, en un parque público, si tienes disponibilidad, tú puedes conseguir una renta muy inferior, pero la calidad de la nave industrial y quizás de los servicios que se proveen no tienen los mismos niveles que tú irte a un parque privado. Zona franca,
¿Qué pasa con la zona fronteriza? Siempre discutimos desarrollo, el mejor muro es colocar, generar empleos en la zona fronteriza, dar incentivos. Hay una ley de incentivos que se discutió mucho, una compañía extranjera de refrescos se instaló, hubo discusiones sobre dónde realmente se generaba el empleo, si pueden beneficiarse de un régimen especial, pero moverse de la zona, dónde se venden los productos. ¿Cuál es esta situación? Mira, Zona Franca está presente en 29 de las 32 provincias del país. Las otras provincias donde no hay una actividad importante de Zona Franca es realmente la zona fronteriza. Y eso se debe a dos cosas, a dos factores importantes. Primero, porque en la zona fronteriza existe una ley de desarrollo fronterizo, que es de hecho más atractiva que la propia ley de Zona Franca, porque te permite vender al mercado local. Entonces, realmente, si tú eres una empresa, una industria que quiere instalarse en la frontera, tú preferirías acogerte a la ley de desarrollo fronterizo más que a la ley 890. Y segundo, también son la parte, el acceso a los puertos, el acceso a un personal técnico capacitado. Y eso por eso es que en la zona franca no hay mayor presencia de zona franca, por lo menos las acogidas bajo la ley 890 en la frontera. Sí, en Barahona hay una actividad importante. Codevi, aunque no es una zona franca dominicana, ha echado el pleito y ha sido un desarrollo exitoso que pudiera replicarse en la frontera. También ahí habría que ver cómo serían los controles, porque la ventaja de Codevi es que está en territorio haitiano, entonces permite, facilita que el trabajador haitiano lógicamente se incorpore a su proceso productivo y luego regrese a su ¿Cuántas comunidad. tenemos? Además de Codevi, ¿qué tenemos hacia el...? No tenemos nada prácticamente. No, en la frontera muy poca. Solamente en Barahona, si se considera. En Pedernales hay una empresa que se dedica a la clasificación de ropa, pero ya ese tipo de actividad no se permite en zona franca, que son el tema de las pacas, que se reclasifican las ropas, y entonces eso trae algunos inconvenientes al mercado local y hemos preferido prohibir que ese tipo de operaciones esté dentro de... ¿Pero qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para crear ese muro de empleos? Sí, bueno, mira, yo te diría, para que haya algo significativo que sí implique un incentivo atractivo para el inversionista, tendría que venir a través de una legislación norteamericana. Establecer algún tipo de incentivo para operaciones de acceso al mercado norteamericano para empresas que se instalen en la frontera. Eso requeriría, porque fíjate que Haití tiene la legislación Help y Hope, que es todavía más beneficiosa que el de RCAFTA para el tema de textiles, que se dedica para textiles. Pero si tú estableces algún tipo de incentivo para el proceso de manufactura en la frontera, con destino hacia los Estados Unidos y otra parte del mundo, pero tendría que venir realmente del Congreso norteamericano. Bueno, gracias, Torres. Bueno, gracias, Cristian. José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, A2Zona. Severo tiene a un escritor, Luis Santos, novelista, un hombre que ha ganado premios a nivel nacional. Y esto es muy importante. Vamos a disfrutar de esta conversación con Luis Santos. Adelante, Severo. Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Esta semana Manny Cruz y Wilfrido Vargas lanzaron El Hombre Divertido, una nueva versión de ese popular merengue que pegó Wilfrido Vargas hace muchísimos años. Y qué bueno que Wilfrido sigue apoyando el talento joven con esta unión en El Hombre Divertido, en esta versión, conjuntamente con Manny Cruz, que sigue pues, desarrollando un trabajo importante, un trabajo positivo a través de la difusión del merengue. Es un joven que continúa reforzando su carrera sustentada
en el merengue fundamentalmente. Esta producción está disponible en sus plataformas digitales. También esta semana es justo decir, cerrando la semana, que nos llega la noticia de que Wilfrido Vargas debió ser ingresado a un centro médico aquejado de problemas con su salud, y vamos a desear su pronta recuperación al maestro Wilfrido Vargas. Edilenia Tactú, la destacada productora de televisión, nos compartió recientemente una información que tiene que ver con el musical Matilda. Este musical que se va a presentar este año va a tener como directora nada más y nada menos que a Yanina Rosado, que es una destacada compositora, pianista, es la directora musical de Juan Luis Guerra, y ella va a ser la que va a llevar a cabo la parte musical de esta producción artística de Edilenia Tactú, que la hace conjuntamente con su hija Alicia Cabrera. Así que vamos a desearle éxito a Edilenia. Ahí vemos la imagen de Paola González, que es la directora vocal, que también va a estar participando en este musical, que le va a dar la oportunidad a muchísimo talento. Y qué bueno, pues, tener la oportunidad de ver a gente joven involucrada en este tipo de apuestas. Antes de conversar con nuestro invitado, quisiera referir que la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculo, que presidimos, anunció una alianza con la Dirección General de Cine y también con la Cinemateca Dominicana. Vamos a realizar el próximo día 16 de este mes un conversatorio sobre la ley de cine. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cine, allí estará la directora Mariana Vargas, que es la directora de GECINE, a hablar un poco de lo que ha sido el impacto de la ley de cine. Desiree Reyes, que es una destacada productora de cine, el destacado cineasta Archie López, Laura Castellano, Sumaya Cordero y también Alfonso Quiñones. Es un conversatorio abierto al público que esperamos pues la gente pueda asistir. Ahí vemos la imagen de Alfonso Quiñones, que tendrá a cargo la coordinación de este conversatorio. Luis R. Santos nos acompaña en el día de hoy, es asesor cultural del Poder Ejecutivo a cargo del programa Dominicana Lee, pero es un individuo que ha tenido una presencia importante en lo que es la cultura, el desarrollo de la literatura en la República Dominicana, y hoy también está encabezando un movimiento político, cultural, en todo el país, promocionando obviamente lo que es la repostulación del presidente Luis Abinader. Con él vamos a conversar un poco de cómo va la cultura en el país. Luis, y gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ti por la invitación, Severo. Bueno, la cultura en República Dominicana siempre hay cosas importantes que suceden, pero también nosotros, los hacedores de cultura, usualmente estamos insatisfechos porque quisiéramos que en realidad en nuestro país haya un despegue cultural que impacte de manera positiva a toda la sociedad. Porque usualmente la cultura se concentra mucho en ciertas áreas del país y obviamos que en Higüey, que en La Romana, que en San Pedro, que en Jimaní, que en Pedernales, que en Barahona, en San Juan de la Maguana, también hay gente ávida no solamente de espectáculos, sino de formación cultural, de gente que necesita que sus hijos tengan la oportunidad de ir a una escuela de arte, aprender a pintar, aprender a tocar un instrumento, a aprender a ser actor, actriz, una biblioteca, un punto de lectura, una serie de facilidades para el desarrollo cultural pleno del país entero. Pero, como hemos comentado fuera de cámara, tú y yo, estas sociedades como la nuestra no privilegian mucho la cultura porque no tienen satisfechas sus necesidades más elementales. Entonces, esa misma sociedad empuja a los gobernantes a ser un poco lentos en la atención a la cultura porque están presionados con agua potable, con escuela, con alcantarillas, con vivienda, con carretera, con trabajo. Exacto. Entonces, esa es una dificultad que enfrentan las sociedades como nosotros, como la nuestra, el tema cultural.
Aquí, por ejemplo, se ha venido desarrollando un trabajo un poco dentro de lo que se puede desde el Ministerio de Cultura. Ahora bien, en perspectiva, en ese levantamiento que ustedes han hecho y ese trabajo de difusión que llevan a cabo desde el punto de vista político, ¿qué agenda, por dónde van ustedes, Luis? Mira, tú sabes que yo presido el movimiento Suma Cultural y Ciudadana y nosotros somos un apéndice de la Secretaría de Cultura del PRM, Así es. porque todo lo que tenga que ver con la cultura en el partido tiene que hacerse a través de la Secretaría de Cultura. Que dirige nuestro amigo Amaury Sánchez. Amaury Sánchez. Entonces, recién nosotros le enviamos un resumen de las propuestas que Suma Cultural y Ciudadana recabó entre sus miembros. Nosotros tenemos mucha gente destacada en el movimiento, como Aquiles Julián, Claudio Cohen, Raúl Bartolomé, Juan Hernández Sinirio y un paquete de gente muy destacada de todo el país. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo para desarrollar la cultura del país es una gran alianza entre los municipios y el Ministerio de Cultura. O sea, que se haya realmente una alianza que lleve la cultura a cada municipio del país. Porque en la mayoría de países la cultura es una tarea conjunta entre el Ministerio de Cultura y el municipio. Yo quisiera preguntarte en esa parte, Luis, porque conocí el programa, el levantamiento que hizo Amaury Sánchez antes de ocupar la Secretaría de Cultura del Partido Revolucionario Moderno, cuando se estaba corriendo para este primer periodo del presidente Luis Abinader. Hoy ustedes tienen un levantamiento más acabado de las necesidades y de las cosas que se pudieran implementar. Sí, por eso tú sabes que la pandemia, eso es una excusa que mucha gente no quiere que se esgrima, pero al principio del gobierno del presidente Abinader, el país estaba concentrado en resolver el tema de la salud del pueblo. Totalmente. Y eso conllevó a que algunas cosas se pospusieran o se postergaran. Incluso se trajeron recursos de muchas entidades. Exactamente, pero ahora, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo, que creemos que será muy importante, es construir un centro cultural provincial en cada municipio cabecera, que funja como escuela de arte, de teatro, sala de exposiciones, biblioteca, y algo fundamental es que ahí funcionen las oficinas del Ministerio de Cultura en esa provincia. Muy bien. Que casi no hay no hay representación. No hay. Entonces ese es uno de los problemas que tiene el Ministerio de Cultura, su falta de estructura a nivel nacional. Y con ese gran proyecto se resolverían muchas cosas en este caso. Un centro cultural, por ejemplo, como una entidad parecida a Bellas Artes, que acoge diversas áreas. Por ejemplo, las escuelas de Bellas Artes están diseminadas en algunas regiones del país, pero ahí no hay una oficina del Ministerio de Cultura, por ejemplo. No existe. Pero además de eso, nosotros aspiramos a que no sea un palacio, sino algo modesto, pero que funcione. Pues no podemos aspirar a hacer algo como el Centro León en Santiago y como el Centro Cultural Perelló, pero podemos hacer cosas más modestas. Por ejemplo, te menciono que en los Alcarrizos, el alcalde electo Junior Santos ubicó una oficina del Impostón que está abandonada y habló con el presidente de la República, y ahí se va a construir el Centro Cultural de los Alcarrizos. O sea, ahí se va a hacer un trabajo que debería replicarse en la mayoría de municipios del país. Bueno. Y por eso es que hay que hacer esa alianza. Pero el Ministerio de Cultura debe asumir el liderazgo. Tiene que sentar a los alcaldes y decirles, vamos a hacer esto. Ustedes aportan esto, nosotros aportamos los proyectos, aportamos el seguimiento, aportamos los teóricos, aportamos las ideas y ustedes apoyan en la mayoría, cosas que ni siquiera son grandes capitales. ¿Tú llegaste a conocer, Luis, el desarrollo de los proyectos culturales? Ese modelo que desarrolló José Antonio Rodríguez cuando fue ministro. Sí, yo conocí más o menos en qué consistía. ¿Eso podría replicarse de nuevo? Creo que ahora a través de la Dirección de Mecenazgo se está desarrollando esa parte, pero no sé a qué nivel está ese proyecto de mecenazgo, pero sí, los proyectos culturales hay que retomarlos, y si
a través de la ley de mecenazgo hay posibilidades de hacer muchas cosas. Antes de irnos, Luis, yo quisiera que nos hables un poco de tu carrera como escritor, tu obra más reciente. Se detuvo la producción. Te vi ahí en la Feria del Libro, en el pabellón, firmando y vendiendo libros, lo que me dio mucha alegría. Además de ti, a otros autores. Sí, mira, yo soy un escritor de... Todo el tiempo está en producción, está escribiendo. Si no estoy escribiendo en el computador, estoy escribiendo en la mente, porque la obra de ficción usualmente se piensa, se arma en el cerebro y luego, cuando uno tiene un producto más o menos acabado, entonces se sienta a escribirla. Ahora mismo viene una nueva versión de mi novela más conocida, que es Memoria de un hombre solo, que va a publicar Últimos Monstruos Editores de Rodolfo Báez, que es Memoria de un hombre solo, pero se va a llamar Juego Mortal. Es una novela muy viva porque ya lleva como 9 ediciones, sí, tanto dentro, fuera del país, como fuera del país. Yo llamo libro vivo o novela viva aquella que sigue despertando interés en los lectores. Qué bueno. Bueno, cuando esté ya casi listo ese trabajo para su publicación, te vamos a recibir aquí para hablar un poco más amplio, ¿no?, de esa actividad. Luis, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y conocer un poco de esa agenda que desarrollas con Insuma Cultural y también desde tu trabajo como asesor del Poder Ejecutivo en materia de cultura. Así que muchas gracias, estimado. A ti por la invitación. Hemos conversado con Luis R. Santos, un destacado escritor, un intelectual que sin lugar a dudas ha hecho aportes destacados a la República Dominicana. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y mantengan la sintonía con la programación de Color Visión.